Sí, Bueno, sí, no pasa nada. nosotras, perdón, Ele. Diego, perdón, no te quiero, pero cualquier cosa, si querés apagar el micrófono nomás, así no interfieren. Buenísimo, ahí está. Bien. Bueno, nosotros en realidad lo primero que pensamos que nos parecía importante destacar es que, bueno, si bien la casa ya lleva en reformas un año, más de un año, la inauguración formal fue recién hace 2 meses. Y bueno, lo que decíamos un poco también en el marco de la inauguración que se hizo, que bueno, destacar que es el primer espacio municipal cultural que lleva nombre de mujer, eso nos parece como muy importante. Y también, bueno, creo que corresponde a ese nombre a hacer un seguimiento y dar valor a la figura de Betty Medina Cabral. Y por otro lado, en ese sentido también destacar la importancia de la generosidad de la familia, de la misma Betty, ¿no? Con una perspectiva de siempre tener como horizonte, de dejar este espacio como un lugar cultural para la ciudad, y también de la familia por haber aceptado, bueno, creo que yo también debe haber sido un desafío para ellos, sostener y digamos, dar pie a esa voluntad última de Betty Medina Cabral. Eh, bueno, eso por un lado, después a nosotras, ahí se está sumando gente, así que, bueno, decíamos esto, digamos, de la importancia de la referencia de Betty Medina Cabral como figura de su persona, pero también y sobre todo de su poética, que hasta hace muy poco tiempo era quizás una desconocida para muchos, incluso digo para nosotras mismas y para mucha gente del ámbito de la cultura de Río Cuarto, era digamos, un personaje desconocido y una poeta desconocida también. Entonces me parece que, bueno, que la importancia de abrir el espacio y de dar visibilidad y de empezar a generar actividades en torno a esta casa y a la figura de la misma Betty es muy importante. Bueno, digo, en esa línea, por ahí algunas de las acciones que ya fuimos llevando a cabo, digamos, de difusión, tuvieron que ver con esto de entregar la obra completa de Betty Medina Cabral a distintas bibliotecas populares de la ciudad. Bueno, distintas bibliotecas, la de la UNI, que quizás era una de las pocas que las tenía, por esto de que ella tenía un vínculo de, de impresión de sus libros en los talleres de la UNI, pero bueno, hacerlo llegar también a otros espacios para que se empiece a conocer y a leer su obra. Eh, y bueno, en ese mismo sentido es que tiene nacimiento este ciclo, que precisamente lo que pretende es leer a Betty, dar de leer a Betty y empezar a pensar algunas líneas de lectura de su poética, bueno, que nos permitan como acceder como a ese trabajo de escritura desde un lugar con una mirada digamos, más aguda y especializada, por eso es que también pensamos en invitar a escritores y escritoras de la ciudad a que sean ellas quienes lean y quienes nos aporten algunas miradas de la poética de Betty Medina Cabral. Bueno, vamos a presentar brevemente quién fue Betty Medina Cabral. Bueno, como muchos de ustedes, nosotros también la estamos conociendo a Betty, por eso que decía Ro, de que es una poeta que la ciudad está descubriendo y nosotros junto con ella. Así que bueno, vamos a conocerla un poquito. Betty nació en 1936 acá en Río Cuarto y vivió acá, o sea, vivió acá hasta 2019, que es la fecha de su fallecimiento. Estudió magisterio, cuando estudiar en las escuelas secundarias daba además esta posibilidad de ser maestra. Ejerció muy poquito tiempo esa profesión. Fue muy viajera, viajó por muchas partes, viajaba recurrentemente a Cuba. Eh, bueno, publicó, tiene una obra súper vasta de 35 libros, entre ellos dos de los libros de los cuales vamos a charlar hoy, Barcas Amarillas de 1978 8. y Espejos del Tiempo de 1979.
que son sus dos primeros poemarios. Bueno, podríamos hacer un montón de menciones a su vida, porque la verdad es que es un personaje muy, muy interesante, pero más que nada quedarnos con esto, ¿no? De ella como alguien bastante nómade, que si bien vivía acá, se movía un montón, y tal vez algo de todo eso resuene en esto de que en la ciudad no se la conoce tanto. Y algunas cuestiones como bastante importantes que tienen que ver con cómo se hizo, entre comillas, circular su obra, que no circuló demasiado. Ella se autopublicaba, publicaba con la gráfica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que en ese momento todavía no funcionaba como una editorial, sino como una gráfica. Y muchos de los libros que nosotras estuvimos moviendo acá en la casa, que se entregaron a bibliotecas populares, que estaban acá, digamos. Ella hacía varios ejemplares y se los quedaba, no se distribuía. Bueno, como una cuestión de que capaz una falta de interés quizás como que el ojo no estaba puesto en que se la conociera. Ella como disfrutaba de escribir, de esto hay registro en algunos textos que se escribieron, los poquísimos textos que se escribieron sobre su obra, de un tal Pablo Troise, un uruguayo, registran esto, ¿no? El interés de ella más por escribir, entregada a la escritura, pero más que nada también a la escucha, a hacer vínculos con otros poetas de otras latitudes. Bueno, me parece que esos son algunos datos interesantes para aproximarnos un poquito a la figura de Betty. Y bueno, y para que podamos escuchar a Elena, yo voy a hacer unos breves comentarios sobre lo que nos proponemos con este ciclo que lleva el nombre El hoy se hace poeta, que es un verso de Betty. Bueno, la idea de este ciclo, como un poco introdujo Larro, es investigar la obra de Betty, es decir, construir sentido sobre esta poeta que no fue leída con minucia, porque tampoco se la conoce demasiado, y es hacerlo por circuitos no necesariamente académicos, aunque también con la academia, ¿no? Como traer luz desde varios espacios del conocimiento. Darla a conocer, invitarla a su lectura. Otra de las cosas que me parece que vienen a poner de manifiesto este ciclo es entramar una memoria cultural local en torno a esta figura de Betty, como por ahí ya estuvimos haciendo en torno a otras poetas de acá. Y bueno, eso me parece que es a grandes rasgos esto que nos proponemos con el ciclo de El hoy se hace poeta. Y bueno, y ahora me parece que te podríamos presentar a Ele. Sí, quizás solo agregar que, bueno, nosotros con Cami pensamos este ciclo como con una perspectiva cronológica de cómo fueron apareciendo los libros de Betty, no quizás pensando en hacer un abordaje completo de su obra, porque, bueno, como decía Cami, es vastísima, pero sí elegir los que nos parecían, bueno, en este caso los dos primeros libros, que tienen como una impronta bien distinta de lo que ella va a escribir después, y también considerando que, bueno, quizás Ele, vos hables un poquito de eso, no lo sé, que estos son libros que sí fueron publicados por un editorial, a diferencia de la mayoría de los demás, que como decía Cami, no tuvieron como un trabajo editorial detrás porque eran impresos directamente en talleres gráficos. Bueno, como decía Cami, nuestra primera invitada de lujo es Elena Berruti, que es profe de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la carrera del profesorado de Lengua y Literatura, en varias cátedras. Elena también es poeta, publicó 3 libros con el sello Cartografías, nuestra querida editorial local, Zócalo, Pan Apenas Blando y Algo, son sus 3 poemarios. Y Elena también coordina coordinó mucho tiempo talleres de escritura y actualmente coordina Verso Raíz desde hace 4 o 5 años, que bueno, también es cuna de poetas que van surgiendo en la ciudad, que van apareciendo nuevas voces. Así que bueno, un poco preguntarte, Eli, cómo fue este trabajo de acercarte a la obra de Betty Medina Cabral, cómo lo hiciste, bueno, que nos cuentes un poco de ese proceso. Bueno, antes que nada agradecerles enormemente a ustedes, tanto a vos, Ro, como a vos, Cami, bueno, por esto, por confiar, siempre por confiar, ¿no? Desde aquella inauguración, aquellos días de inauguración de la casa, ¿no? Bueno, y la previa de saber de que la casa
de Betty Medina Cabral, iba a ser la Casa de la Poesía en Río Cuarto, con algo, la verdad, para nada posible de dejar pasar la data que ustedes dan respecto de que es el primer centro cultural que lleva un nombre de mujer, ¿no? No solo por la relevancia y por tal vez estar casi de moda o ser políticamente correcto eso, sino que viene a reparar una ausencia, ¿no? Un gesto reparatorio. Eh, Además, también, más allá de la sala en el Andino, no contábamos con un lugar específicamente para las prácticas de poesía. Entonces, me parece que es un gesto atinado desde la instancia de gobierno y de gestión, pero me parece que como toda casa, y esta que fue la casa real de Betty, ¿sí? Y que es la casa de la poesía y que está llamada a ser habitada por todes, cuando, bueno, lo permita así, de ese modo masivo, cuando la pandemia ya sea un recuerdo, o estemos inmunizados, todes, como está llamado para ser habitada esa casa, me da sí, tal cual, Guas, estamos ansiosos. Yo la conocí esos días de la inauguración en una lectura al aire libre, en plena calle, con la calle cortada, algunos vecinos un poco enojados, pero no importa, otros muy felices. Nada mejor que leer poesía en voz alta, leerla a Betty junto con Lili Argañarás y también con María Paula Betorazzi. Así que agradezco desde entonces el gesto de ustedes como anfitrionas de lujo que son de la Casa de la Poesía, y también agradezco todo el laburazo en ustedes, particularmente, y en general a la Glauce, a les Glauces querides, colectivo cultural Glauce Baldovín, sin cuyo laburo una feria y con carácter virtual no se sostiene, tampoco en la presencialidad, ¿no? Así que chapó por eso. Yo quiero comentar con ustedes, y también para optimizar el tiempo, lo que ustedes mismas preguntaron, qué me pasó cuando me empecé a contactar con estos libros. Bueno, este es el primero, Barcas Amarillas, ¿sí? De Betty, y este otro es Espejos del Tiempo. Hay una marca de época en la gráfica de las tapas, ¿no? Sí. Bien, bien. Es el taco. El taco, hermoso, mira qué hermoso que está también el taco. Por eso es una casa museo también, ¿no? Decía que voy a ir cruzando algunos aspectos de mi encuentro con la poética de Betty, pero centralmente pensándolo como en el arranque de un conocer que todavía no está construido, que recién estamos largando. Así que si me permiten, voy a leer un pequeño texto sobre eso. Sí, dale. Los comienzos, el arranque de un camino de lectura de la obra de una poeta, en nuestro caso de una poeta como Betty Medina Cabral, riocuartense, cordobesa, argentina, recientemente fallecida, eh, y mujer. Nos presenta, bueno, varios desafíos, ¿no? No es inocente que en esta adjetivación de Betty estemos ya articulando territorio y género, ¿no? Eso lo propongo como clave de lectura para el ciclo, ¿no? Género y territorio. Y, y precisamente estos comienzos o arranques de la práctica de estudiar su poética se cimientan en más curiosidades e incertezas, preguntas e hipótesis que en conocimiento sistematizado, porque hoy por hoy no disponemos de él. Nobleza obliga a decirlo, ¿no? Al menos por ahora, estoy segura que sí, que va a haber en un futuro no tan lejano. Sí, lo que existe en el día de hoy es el deseo, la pulsión de leerla y también de darla a leer, de ponerla en circulación, ¿no?
contagiar, un contagio, no de los que estamos acostumbrados en estos días, pero contagiar esa curiosidad lectora. Por eso vamos a compartir con ustedes este punto de arranque. También compartiremos a lo largo del ciclo los avances, por supuesto, no siempre va a ser empezar de cero. Cada invitada estará aportando un círculo concéntrico y eso es lo interesante de la construcción colectiva de conocimientos y de saberes. Algunas apreciaciones de este que yo llamé el detrás de escena de leerla. Una cuestión, la disponibilidad de su obra es un enorme punto a favor, o sea, tener acceso a sus libros, tanto como ustedes mencionaban, compañeras, autoeditados, ¿no? O impresos en la imprenta, en el Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ejemplo, como así también publicaciones foráneas, o sea, de otros territorios, en otros países con los cuales Betty sí tenía vinculación y llegada, por decirlo de alguna manera, y que ahí sí mediaba, de acuerdo con lo que ustedes marcaban, un proceso de edición y no solo de publicación, ¿no? Para hacer ese distingo. Digamos que en algunos casos, cuando uno habla de autoedición, está hablando de alguien que tiene mucho deseo de construirse a sí misma, ¿sí? O a sí misma como libro o como publicación con algún formato. Hay que acordarse que en algunas entrevistas o en algún material del escaso que vamos encontrando, se hace mención, por ejemplo, en una carta de un amigo que oficia de prólogo del segundo de los libros que hoy nos ocupan, se hace mención a los recitales, ¿sí? Es decir, a una especie de performance, de reuniones en las cuales Betty leía su poesía, si alguien cantaba, se ponía a cantar, si otra persona, claro, ahí está, la imagen lo dice todo. Ella declamando, recitando, poniendo también el cuerpo, no solo la voz, ¿no? Y también un encuentro amistoso, fraterno, en el cual cada quien hacía buscaba su forma de expresarse, quién cantaba, quién bailaba, etc. Entonces, precisamente, el hecho de tener disponibilidad sobre sus obras es un punto a favor en este arranque. Eh, Respecto de las publicaciones que no eran autoeditadas por ella, sino que mediaban procesos de edición, hay varias que, como ya dijimos, eran, digamos, les eran solicitadas o tenían que ver con algún concurso o con algún premio, y en varias ocasiones fue Cuba el país que edita a Betty, ¿no? Eh, Incluso hay traducciones en países europeos que luego, bueno, por supuesto, terminaron siendo publicadas. Otro punto para tener en cuenta en este arranque del estudio de la obra poética de Betty Medina Cabral es la de, que ustedes también mencionaron recién, asumo, sin que nadie se culpe u obligue a que sea de otra manera, que no contamos para nosotros con la lectura de la obra completa de Betty Medina Cabral, y esto no debiera escandalizarnos ni escandalizar a nadie, ¿no? No estuvo disponible para nosotros, no nos formaron en su lectura, no tuvimos precisamente esa oportunidad, ni en la academia, ni fuera de ella, ¿no? Ahora sí, nuestro gesto es sincero al decirlo y a la vez nos compromete a que eso se modifique. La Casa de la Poesía, sus anfitrionas, ustedes, Cami y Rob, los talleres, las lecturas que ya van habitando la casa, nos convocan, decía, a poner su poesía en circulación.
creemos, otro punto, que si bien nos enfocamos en una poeta y en su apuesta poético-estética, es necesario, y esta es una tarea, ¿no? Como para remarcarla, es necesario armar una trama, una urdimbre contemporánea respecto de ella, del momento de producción de sus libros, eh, específicamente de mujeres poetas en el corte temporal de Betty Medina Cabral, y, digamos, tramando lo territorial cercano, o sea, Río Cuarto, el Río Cuarto de las décadas en las que escribe Betty, pero también pensando con otros topos, con otros lugares, con mujeres escribiendo también poesía en otros lugares y con procesos de publicación, difusión y reconocimiento o legitimación iguales al de Betty o mayores, ¿no? Me parece que esa es una tarea interesante para hacer en colectivo. Betty Medina Cabral afirma en una entrevista que comenzó a escribir a los 8 años, desde que tuve conciencia, en palabras de ella, cito. Reconoce, y eso está dicho en más de un prólogo, reconoce a Alfonsina Storni como su maestra, entonces ahí también hay una tareita para hacer en función de, bueno, qué rasgos hay de esto que reconoce Betty, la Betty de existencia histórica, reconoce como un rasgo de filiación fuerte, sin mecanismos, ¿no es cierto? Sin mecanismo de causa-efecto. Y también a la par de esto se dice, lo entrecomillo, influenciada por Delmira Agustini y Alejandra Pizarnik. Entonces, bueno, van apareciendo nombres, ¿no? Nombres y poéticas. Tienen ahí los libros seguro ustedes, sí. Nosotras buscamos, porque tenemos un montón de material, por ejemplo, acá hay notas de ella, de Delmira Agustini. Sí, justo, lo encontré. Sus notas Genial. de lectura e hipótesis Genial. que tiene, hermoso, Genial. sí. ¿Qué materiales más vivos, chicas, ¿no? Sí, ¿Qué materiales sí. vivos? Sí. Escritura a mano, apuntes de lectura, maravilloso, es un capital simbólico invaluable, ¿no? Sí, una de las cosas que, sí. Sí, dale, dale. Que una de las cosas que pensábamos es que, bueno, tener a disposición la casa para que la habitemos todas cuando se pueda y además sus objetos, que esto sea un museo, también nos da como un sentido de cómo fue ese proceso de escritura que está hecho no solamente de la escritura en sí misma, sino de estas lecturas, Claro. de todo ese otro como bagaje cultural que está inscrito acá en sus objetos, en sus textos. Y charlábamos con la Cami que también digamos, esta disposición de Betty de tener como objetivo de dejar la casa como espacio cultural, también se ve reflejado como en la manera en que ella tenía organizado todo este material, ¿sí? Detrás de cada foto está especificado quién está, de los objetos, cuentan historias, en cada uno de, digamos, de los materiales que hay está explicado qué es, entonces me parece que también esa intención que la Cami pasó por ahí durante su vida no le interesaba tanto como hacerse con, pero me parece que esta intención de dejar una casa para que sea un espacio cultural también tiene que ver con una proyección de darse, digamos, su persona y su poesía como, digamos, a la eternidad de alguna manera. Entonces me parece que, bueno, en este muy cuidado todo, está como todo detallado, las cartas, está, digamos, me parece que hay como un trabajo de ella durante su vida con la perspectiva de que esto iba a ser una casa, un museo. Bueno, sabés que cuando ustedes estaban mostrando estos verdaderos tesoros, me parece, ¿no? Realmente da la sensación, con el diario del lunes, por supuesto, pero da la sensación de esto que decías vos, Ro, ¿no? Como si hubiese en ella ya una intención de trascender, lo digo con cuidado, ¿no? Pero de darse, de ofrecerse en formas de estas señales, ¿no? Para que sigamos como las migas de Hansel y Gretel, de alguna manera, ¿no?
Yo lo percibo de esa manera, por lo menos ahora, hasta que tengamos un estudio un poco más avanzado. Precisamente en esta cuestión de las filiaciones o de lo que ustedes llaman también como el cúmulo de lecturas que forman a la Betty lectora, ¿no es cierto? Y que también tiene su especie de alquimia en la escritura, el único cuidado es este, ¿no? Es el de no caer en filiaciones demasiado exigidas, por un lado, o en forzar por ahí una especie de presencia de una maestra, de una voz maestra, en una voz de aprendiza. Pero bueno, esos cuidados los vamos a tener, por supuesto. Otro punto que quería resaltar tiene que ver con algo mencionado por ustedes también, adelantado al comienzo del Meet, de la charla, de esta conversación, y que alude a una especie de ida y vuelta entre la Betty mujer poeta, ¿no? En Río Cuarto, en su casa, en esa casa donde están ustedes ahora, eh, y a la Betty, de esa Betty a la Betty viajada, a la mujer viajada, ¿no? Con todo lo que eso implica y en el momento en que ella realiza los viajes y a dónde viaja y los vínculos que logra y la parte de mundo que puede avisorar, que puede visualizar, ¿no? Yo tengo para mí una mini hipótesis que está vinculada con una especie de desajuste en el buen sentido de la palabra, ¿no? De desajuste de esa Betty viajada a la Betty que retorna a este Río Cuarto de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, porque, porque bueno, Río Cuarto es como es, era como era y es como es. Entonces, esta mujer en algún sentido no encaja del todo en el molde mandateado, ¿no? Incluso tal vez otras mujeres poetas del propio Río Cuarto estaban un poco más cómodas, no lo digo en un sentido conservador de la palabra, pero no quedaban tan disonantes. Betty da la sensación de haber sido tan profusa y abundante y, y mandada en su poética, tal vez como en su propia vida personal. Entonces pienso también en eso, en la posición autora, por un lado, pero también en la posición de Betty como una persona histórica, históricamente situada y tal vez en un topos que por ahí la restringía un poco. Eh, Además de esto, recordemos lo que ustedes dijeron, ha habido más circulación fuera del propio lugar de origen, circulación, reconocimiento, ediciones, etcétera, y de alguna manera esto trae a la charla el famoso dicho de que nadie es profeta o poeta en su tierra. Yo agregaría que menos siendo mujer y nacida en el año que nació Betty y transitada su producción poética en las décadas que ya mencionamos. Y algunas preguntas transversales, ¿no? Una tiene que ver con, bueno, Betty Medina Cabral, no tan visibilizada y reconocida por ser mujer en esos años y acá, esa sería como una pregunta que trata de cruzar los ejes propuestos de género y de territorio, ¿no? Eh, Otra pregunta, no central, o sea, no dominante, no propia del centro literario riocuartense, del mal llamado imperio, eh, por su carácter tal vez excéntrico, ¿no? Fuera del molde epocal del mandato de cómo ser mujer, lo que decíamos recién. No, otra pregunta, no tan leída y celebrada por un modo de estar en el lenguaje en sus poemas, ¿no? Sin tapujos y eufemismos, en el eje del amor como eros y del deseo nombrado, de la escritura que me atrevo a decir no medida, no mediada por tabú,
Bueno, esas son algunas de las preguntas y algunas notas muy chiquititas sobre Barcas, muy, muy pequeñitas. Ustedes me avisan los tiempos. Decime, Cami. Sí, te estaba por escribir que nos quedan 10 minutos. Dale, dale, Muy dale. poquito para todo lo que tenemos ganas de No hay seguir charlando. Pero problema, como esto no es hay un ciclo, le problema. vamos a continuar. Sí, seguro, es un ciclo. Esa es la belleza de un ciclo. Recién empieza, ¿sí? Sí, y lo estamos presentando. Dale, lo estamos presentando, tal cual, lo estamos fundando. Barcas Amarillas, como ustedes bien dijeron, es del 78, es una edición de Buenos Aires, y como varias de las publicaciones no autogestionadas por ella, no de las autoediciones, sino de las otras, en las cuales algún proceso, diría, me atrevo a decir, somero, básico, de edición ha habido, se trata de una edición del Servicio Editorial Periodístico Argentino, que funcionaba en un sótano de Buenos Aires. Eh, bueno, los prólogos siempre son una especie de cartas de algunos amigos conocidos en el ambiente y que algunos le dan incluso el permiso para que lo publiquen. Eh, por eso también hay una cofradía en torno a, me parece a mí, ¿no? Como hipótesis también, en torno a Betty y a su poesía. Siempre, no digo siempre, pero por lo menos en estos libros hay ilustraciones, o sea, hay una tendencia a incorporar algún otro lenguaje en el orden de lo visual. Eh, y que, si bien estos dos libros tienen algunas zonas de continuidad, están organizadas de manera muy distinta, uno por partes, el otro no tanto, y yo sí destaco, y diría que en los dos, después no hay tiempo para especificaciones, pero sí destaco, uno, lo directo, lo primario, para decirlo de alguna manera, del decir de un yo que ama un tú sin tapujos ni mediaciones. Eh, recordemos el año del que estamos hablando, ¿no? Sí, estamos hablando del 78. O sea, se escuchaban goles y balas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dos, este yo y tú son difícilmente separables. El yo es el de la poeta, el tú es del ser amado o del ser deseado, diría, con mayor precisión. Y, y esa no separación está remarcada con un tono enunciativo siempre, sí, tal cual. Mientras ella amaba y escribía, estoy de acuerdo, goles y balas, goles y balas. Eh, digo que esta difícil separación del yo y del tú no es un voceo, es un tú. Eh, remarca no solo el carácter amoroso, sino también un tono alto exclamativo, esta especie de verborragia, de farragosidad, de eso, ese histrionismo, ya no solo en las performances, sino en la escritura misma, ¿no? Que por momentos nos suena como anacrónico, y eso también hay que decirlo con respeto a la distancia histórica, ¿no? Por otro lado, también me gustaría marcar el culto poético al goce, un culto poético también a la corporalidad que no se escatima textualmente de ser nombrada, descripta, etcétera. Al contrario, se honra al ser dicha, se vive, se vivencia, se experimenta. También es del mismo tono alto, grave, el tono agónico de la despedida, que se lee repetidamente, de la soledad, de la angustia, pero eso no mengua la celebración de la unión deseante, ¿no? Una cosa no quita lo otro. Eh, esta yo precisamente del primer libro de Barcas Amarillas, remarca apuros, soledades, la herida de mujer, la angustia y la ausencia, siempre con la misma intensidad. Vibra bien alto, no da respiro en ese sentido. El lenguaje por momentos se expande la mayoría de las veces y cuando se contrae no deja de tener ese tono alto y grave.
Sí, Claudio, que le llamó la atención, alto y grave. Eh, Como voz poética que se dice, la relación ero-amorosa, insisto en llamarla de las dos maneras, ero de erótica, ero-amorosa, no es idílica, aunque tenga rasgos de amor romántico. El yo femenino, como voz poética, se dice de a borbotones, se sabe deseada, deseante, y a veces también dejada o en soledad, pero, pero amor es más que amante, parece decir la ecuación en Betty Medina Cabral. Veremos qué pasa con el resto de los libros. Eh, el, hay también una simetría que a mí me pareció interesante y que sí cortaría con algunos de los mandatos de amor romántico y que tiene que ver con que el amor o este eros amoroso se sabe y se lo nombra también, no solo como goce, sino como un uso y herida, pero mutuos, ¿sí? Tanto del tú como del yo. Eso también como para ser estudiado, ¿no? eh, la desesperación y la paz como una vereda que de esquina a esquina transita esta voz, me llamó mucho la atención. Y quería comentar, no hay ya tiempo para espejos del tiempo, pero quería comentar, después vamos a ir otro día, no hay problema. Eh, Quería comentar esto, que lo hemos charlado entre las tres, porque somos equipa, eso también hay que decirlo. Eh, Leer a Betty Medina Cabral puede desacomodarnos un poco, ¿no? Un poco bastante, desde las disputas, militancias, prácticas, también eroamorosas, pero del 2021 que estamos transitando, ¿no? Eh, lo que sí no nos negamos, perdón, nos negamos a clausurar por eso una lectura que es siempre histórica, siempre situacional y dialógica, hoy, desde su hoy, que es nuestro ayer, ¿no? Barcas Amarillas propone y es jugada una concepción integral y temporocultural de deseo y amor. Obviamente podremos replicar y responderle a ello todo lo que querramos. Me parece que incluso a la autora le encantaría. Si ustedes están de acuerdo, porque no podemos avanzar hacia el otro libro por falta de tiempo, eh, ¿hay tiempo para que les lea un poema o no? ¿Sí? Sí, Eli, porfa, léenos algunos poemas antes de que nos vayamos. Dale, Y dale. cerramos con poemas. Leo uno y vamos viendo. Dale. Voy a leer de Barcas Amarillas, Dicha de quererte. Qué grande me resulta de repente la dicha de quererte. Estoy en medio de ti, sintiendo los alaridos de deseos y auroras de luz que adormecen mi mente. ¿Qué estás pensando detrás de tus ojos claros? He dicho te amo con la profundidad del infinito, refugio de mis sueños, paz y saudades. Espera, demoremos el paso, abrázame, debes partir, abandonarme. Atrás, como un murmullo en tinieblas, nuestro cuarto, nuestro lecho, nuestros libros, mis manos jugando con tus manos, rozando la piel de los recuerdos. El tiempo silencia, otra etapa concluido. Qué grande me resulta de pronto la dicha de quererte, el corazón gritando te amo y mi piel preñada de sorpresas, quizá olvidada. ¿Por qué no gozosa de lo que en ella derramoras? ¿Uno más? Vamos. Sola. Qué oficio extraño el de olvidarte. ¿Quién fue el inventor de las despedidas? Mientras el viento susurraba y gemía, tú partías. Al fin estoy sola con la cuota de soledad merecida. Es dolor por dolor. Sola no quedo. Atrás, muy atrás, un amor desesperado lo gastamos sin saber que se
estaba, sentada a la orilla de mi cielo, contemplo tu partida. Si fuera una fuente, el recuerdo, en ella bebería. ¿Ya estamos? Uno más, bueno. Uno más, así es un número. Dale, uno más y no jodemos más. Sí. Después yo puedo hacer un aporte. Pero nos Sí. tenemos que ir, Diego, ¿lo querés? O sea, No, lo escuchamos al Diego. básicamente Dale. es esto. Sí. A partir de lo que trabajó Elena, yo tengo 8 puntos que trabajé acá también, que marqué para seguirla, digo. Sí, más Genial. vale. En distintos ítems hay cosas de la Betty que Te yo escuchamos, conozco, Diego. que yo Dale, dale. conozco y está bueno para adelante, si total esto recién larga. Recién Claro, es empieza. una Por presentación. ejemplo, la Betty, para decir algo desde lo ideológico, la Betty iba a las rondas de la Plaza de Mayo, de la Sí, madre, era y amiga de hablaba él. con Eve de Bonafini. Digo, Exacto. bueno, eso es un dato que nos tiró la hija. Sí. Ujú. Y después el tema del erotismo también como provocación para la época. Sí. Hay una tapa que es una Sí, el mujer de de entra tetas. transparente. La tengo yo. Claro, No es apta para la hora. claro, exactamente. Y entonces Bueno. eso, digamos, iba, digamos, para provocar el conservadurismo Sí. riopartense, ¿no? Riocuartense. La Claro que seguimos. Sí, La gracias, seguimos, Diego. compañeros. Sí, Sí, sí. siempre. Muchas gracias, chicas. Compañeras queridas, bravas. Sí, Juli. Betty Medina Cabral de las Bravas. tal cual. Betty con B de Bravo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a las Gracias, Ele, 6. por la hermosa lectura. Ganas de seguirla, pero como Sí, dice, más vale, es poco, es poco. Dan recién ganas de seguir hablando. empezamos. Pero la vamos a Sí. seguir porque esta es una presentación. Gracias a todos y especialmente a Ele por la lectura hermosa, detenida. Hermoso. Gracias, Ele. Gracias, Dale. chicas. Seguimos ahora con la mesa. Seguimos. Ven, vayan a la mesa de Poesía Sí, Federal. vamos a la mesa. Ahí vamos. Nos vemos la próxima. Gracias, Ele. Gracias. No, por favor.